150 millones de personas forman, ¿verdad?, esa parte, ¿verdad?, para poder hacer cambios. Los cambios que se hagan en el Parlamento Europeo se van a hacer a nivel mundial. Y hubo 42 países que también estuvieron en votaciones. 1.500 millones de personas son las que votaron en 42 países. En Europa la mayoría, hermano, estaba inclinada a la izquierda, pero los que quedaron están inclinados a la derecha. Se necesita la derecha para poder hacer la entrada del anticristo, porque la izquierda se opone, ¿verdad?, a que haya una unidad mundial. Entonces se está presentando todas las situaciones. Entonces, hermano, los musulmanes son más o menos 1.500 millones en todo el mundo. Hay en el último tiempo, dice la Biblia, que va a haber varios cristos, el falso Cristo, ¿verdad?, o el pseudo Cristo, que significa pseudo falso, que va a venir de Europa, y el anticristo, ¿verdad?, el que se opone a Cristo, ese va a ser musulmán. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que todo se está moviendo y preparando para que el anticristo pueda venir. Amén. Entonces, acuérdese, ¿cuál es la clave para poder salir victoriosos? Sed santos como vuestro Dios es santo. Y no tenga miedo a decir que es santo, porque hay 3 tipos de santidad. La posicional, que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. La que está, hermano, en proceso, que es en la que estamos ahorita. Y el día del arrebatamiento dice que vamos a tener la perfección y a ser completamente santos o santificados. Entonces, dígale al que está a su lado: somos santos. Dígale: somos santos. No tenga miedo a decir que usted es santo. No le diga: ¿de veras? ¿De verdad? Sí, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Estás seguro? Entonces hay que tener mucho cuidado. Amén. Y vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por tu palabra, por tu fidelidad. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te glorifiques y te levantes en medio de nosotros, Señor, dándonos la victoria, Señor, en todas las cosas, y que cada uno de nosotros podamos entender tu palabra en esta mañana. Es la que nos va a librar y nos va a llevar hacia adelante, Señor, a librarnos de todo error. Te damos la gloria y la honra y declaramos victoria, declaramos bendición, y que tu Espíritu Santo, Señor, hoy toma nuestras vidas y nos guía a la verdad y a la justicia a través de esta palabra preciosa, en el nombre de Cristo. Amén. Nuestro versículo base es Salmo 120, versículo 2. Puede tomar su lugar. Dice: libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Entonces dice que hay labios y lenguas mentirosos y engañosos. Entonces, por eso nosotros nos está diciendo David que tengamos cuidado con nuestro oído. Hemos enseñado más de una vez que el oído tiene forma de feto. ¿Por qué? Porque en el oído es donde nacen las ideas, y es por eso la importancia de poderlo cuidar. ¿Qué más nos da el oído en nuestra vida? El equilibrio. Si su oído no se encuentra bien, usted pierde el equilibrio, y hay constantes caídas. Una caída puede ser mortal. Entonces, por eso nos damos cuenta que David dice: cuida tu oído, porque ahí nacen las ideas. Cuida tu oído porque puedes desequilibrarte si no escuchas la voz correcta. Y también dice que puede ser herido, puede ser lastimado, puede ser desanimado, puede ser fortalecido. Por eso David nos habla y nos enseña la importancia de cuidar a quien le prestamos o le dedicamos nuestro oído. Recuerda que Dios en el libro de Génesis capítulo 2 hizo un huerto llamado el huerto del Edén. Dice la escritura que el huerto estaba cercado, vallado, no podía entrar nadie, solamente podían habitar ahí Adán y Eva y sus generaciones. Entonces dice la Biblia que en el huerto solamente había 3 tipos de voces: la voz de Dios, la voz de Adán y Eva y la voz de la serpiente. Y dice la Biblia que no cuidaron su oído y escucharon a la serpiente. Fíjate qué terrible es esto, que la Biblia, si tú lees bien el capítulo 3 ya, donde desobedecen a Dios, dice la Biblia que no dice en ningún momento que se acabaron el fruto que comieron del árbol que estaba prohibido, solo dice que lo probaron. Entonces basta con una palabra, con una idea que entre a nuestro oído, que puede hacer que salgas del huerto o de la presencia de Dios. Por eso es importante que lo aprendamos. Amén. Entonces hay que cuidar nuestro oído. Y vamos a ver algunas lenguas engañosas o lenguas mentirosas. La primera es la lengua egipcia, que nos habla, ¿verdad?, de Egipto, acerca de que el pueblo era esclavo en ese lugar.
Salmo 114, versículo 1. Salmo 114, versículo 1. Dice, cuando Israel salió de Egipto, ¿dónde estaban? En Egipto. ¿Cuál era su condición? Esclavos. Dice, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña. ¿Cómo era la lengua de los egipcios? Una lengua extraña, es decir, era una lengua que no hablaba como la lengua o la voz de Dios. Entonces, dice la Biblia que ellos querían ser libres. A nadie le gusta ser esclavo. Pero dice la Biblia que constantemente oían una voz egipcia que decía, no se puede, es imposible que ustedes salgan aquí. Ustedes nacieron esclavos y sus hijos serán esclavos, sus bisnietos, sus tataranietos. No hay esperanza para ninguno de ustedes. Entonces la voz que oían es, no hay posibilidades, no vas a pasar del corredor. Te apellidas Leiva, te apellidas García, te apellidas Serrano, te apellidas Sarmiento. Nunca han llegado a ser alguien. Pero nosotros nos damos cuenta que sí ha habido, hermano, en la familia de Dios, en los que somos libres por la sangre de Cristo, sí ha habido. Aquí tenemos un ingeniero industrial, un posible fisioterapia todavía no acaba. Tenemos a un ingeniero, ¿eres también? Ingeniero, al doctor, ¿verdad? Mi hermano doctor. Tenemos aquí a las chicas, son ingenieras también, ¿verdad? Las dos. ¿Verdad? Y bueno, y faltan otros chicos, ¿verdad? Tenemos a Emeidi, a Jaciel, ingeniero, ¿verdad? Emeidi, contador. Entonces, nosotros nos damos cuenta que no importa el apellido, no importa de qué estado de la República somos, no importa el color de nuestra piel, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece siempre. Entonces va a haber lenguas que no te van a querer dejar creerle a Dios y declarar lo que dice la palabra y comenzar a hacer lo que dice la palabra. Pero otra de las características, dice la Biblia, que la lengua de los egipcios, cuando Moisés fue y le dijo, déjanos ir a adorar a nuestro Dios, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales, dice la Biblia que Faraón le dijo, no puedes ir a adorar, deja a tus hijos, ve solamente tú a adorar. Y muchas veces así sucede en la casa o en los hogares de los cristianos, donde los papás vienen pero los hijos no, o los hijos vienen pero los papás no, o el esposo viene pero la esposa no y viceversa. Entonces nosotros nos damos cuenta que muchas veces nos conformamos a escuchar esa lengua y decimos, no, pues es que no quiere venir, pues ya Dios tendrá un tiempo para él, será el tiempo preciso que Dios tenga ya establecido, y nosotros dejamos de orar por ellos, de interceder por ellos para que Dios abra sus entendimientos, quite el entenebrecimiento de sus mentes. Dejamos de orar para que Dios quebrante sus vidas, porque nosotros reconocemos, hermanos, si nuestros hijos son soberbios, son altivos, que les gusta el baile, que les gusta, hermano, el mundo, lo sabemos. Entonces la lengua egipcia nos dice, no ores por tus hijos, no ores por tu marido, no ores por tu mujer, así déjalo, si él es feliz así déjalo. Y la Biblia dice que no. La Biblia dice que debemos interceder, hermano, por todos. Dice que hasta por nuestras autoridades, por los que están en eminencia. Entonces la pregunta es, ¿no habrá alguna lengua egipcia que nos esté diciendo, deja de orar por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa? Y dice la Biblia que esto era lo que sucedía en la tierra de Egipto. Solamente podían escuchar la lengua de los egipcios. Y Egipto es figura o símbolo del mundo. Entonces la lengua de Egipto te dice, ¿y qué tiene de malo que vayas a una fiesta donde hay baile, donde hay de tomar? O sea, ¿qué tanto daño te puede hacer si te echas una cervecita? No creo que te pase nada. ¿Qué tanto daño te puede hacer que tengas novio mundano, novia mundana? Si solamente son unos besitos y unos abrazos, pero no te dicen que beso más abrazos es igual a embarazo. Entonces, la lengua egipcia siempre nos va a querer suavizar el pecado, suavizarlo, para que nosotros le creamos y para que nosotros no escuchemos la voz de Dios. Esa es la voz de los egipcios. Por eso nosotros tenemos que saber, si nos dice no podemos, si nos dice no ores por tus hijos, si nos dice qué tanto de malo hay que tú pues andes un poco en el mundo, no te vas a ensuciar tanto. Pero entonces es ahí cuando yo no quiero oír la lengua de los egipcios, quiero oír la lengua del Señor. ¿Qué dice la lengua del Señor? Vamos a Jeremías 32, 27. ¿Qué dice la lengua de Dios? He aquí, yo soy el Señor, y está con letras mayúsculas Señor, el Dios de toda carne, es decir, de todos los hombres. ¿Habrá
algo imposible para mí? ¿Te has conformado y que esa voz egipcia te ha dicho, no, no se puede, no se puede? A mí la voz egipcia por casi 4 años me dijo, no puedes tener hijos, no, ni te hagas idea, ni por acá que te pase. Pero yo decía, sí, es una lucha, pero quiero oír la voz de Dios. Y dice, he aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Y entonces dice, ¿habrá algo imposible para mí? Si yo hice todo. Y si quieres saber lo imposible, busca solamente, hermano, en el Google, la palabra imposible en la Biblia. Y ahí va a aparecer todas las cosas imposibles para el hombre y las que Dios hizo posibles. Entonces, por eso no hay que escuchar a la voz egipcia. Después dice Lucas 1:37, ninguna cosa será ¿qué? Imposible para Dios. Y la palabra ninguna está hablando acerca de que todo lo puede. No hay nada que se pueda oponer a que Él haga un milagro. Hechos 16:31. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y ¿qué? Y toda tu casa. ¿Quieres que tu hijo sea salvo? Hay que humillarse todos los días. No nada más cuando estás viendo que está haciendo cosas malas o que ya le fue mal. No, todos los días. Sea una persona disciplinada. A veces nos catalogan, hermano, muchas veces que dice, es que es muy metódico. Pues me vale que me digan que soy metódico. Los metódicos saben a qué hora y por qué y cómo y cuándo y de qué manera. Ponte un horario para interceder por tu hijo, por tu hija, por tu marido, por tu mujer, por tus padres, por tus hermanos, y entonces al tiempo declararás esto: seré salvo yo y toda mi casa. Y primer libro de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están ¿dónde? En el mundo. Si alguno ama al mundo, pues el amor del Padre ¿qué? No está en él, no se encuentra en él. Entonces por eso nosotros sabemos que no hay nada imposible para Dios. Sabemos que si yo soy salvo, si creo en el Señor, toda mi casa será también salva. Solamente hay que dar testimonio. Dile que está a tu lado, hay que dar testimonio, mi hijo, mi hija. Hay que dar testimonio en tus acciones, en tus palabras, en tu comportamiento. Si fallas, si te equivocas, si lastimas, pide perdón y reconoce. Así de sencillo. Pide perdón y reconoce. Y no lo vuelvas a hacer. Entonces, esa es la lengua egipcia. Después nos habla de la lengua caldea, la de Babilonia. Lo que esta lengua trata es de cambiar nuestra identidad. Vamos a ver por qué. Daniel capítulo 1, versículo 4. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, es decir, guapos, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir o entender, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que le enseñaran la escritura y la lengua, ¿qué dice? De los caldeos. Entonces dice que llegaron a Babilonia. Babilonia significa confusión, significa mezclar, significa enredar. Entonces, cuando la lengua de alguien es caldea o babilónica, es porque quiere mezclar lo santo con lo profano. Quiere mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. ¿Sí me explico? Lo que decíamos hace 8 días, unir a todas las iglesias. Pero ¿cómo voy a unirme a los musulmanes, hermanos, si son terroristas, si persiguen a la iglesia verdadera de Jesucristo? Ahorita estoy inscrito en un grupo de pastores que cada hermano diario, casi diario, mandan las persecuciones por los musulmanes, las muertes, cómo queman iglesias. Me impresionó una iglesia que la quemaron toda, hermano, y pensaron estos pobres que por quemar la iglesia que ya no iban a juntarse. Ahí se ven, son un chorro, hermano, de hermanos entre los escombros con sus sillas y alabando a Dios y glorificando. Y se ve la destrucción, de la quemazón, hermano, de lo que sucedió. ¿Cómo podemos unirnos a esas religiones que no vienen, que no proceden de Dios? Traen mezcla. Por eso yo te digo, cuando yo te hablo con causa y con efecto. Esos pastores famosos, el de Guatemala, el de Colombia, el de Argentina, me he dedicado a ver algunos videos, no para juzgar, para criticar. Agarran un versículo, pero en toda su enseñanza o en todo su discurso no mencionan versículos bíblicos. No son pastores, no son siervos de Dios, oradores motivacionales.
Las mezclas. Dice que mezclan, dice que confunden, parece verdad, pero no es verdad. Esa fue la diferencia de Egipto y de Babilonia. En Egipto eran oprimidos, eran azotados, eran, hermano, presionados, violados, golpeados. Pero Babilonia se los trajo y los trató bien, les dio bien de comer, les dio estudios, les dio todo. Pero de una manera muy sutil estaban metiendo las mezclas. Y entonces, por eso el pueblo quedó cautivado. Porque ¿a quién no le gusta vivir bien, hermano? ¿A quién no le gusta vivir en los Estados Unidos? Tú ya fuiste, ¿no, pequeño? A Estados Unidos. ¿Quién más fue que ha ido de aquí? Creo que el Dani, ¿verdad? Es económicamente, en tecnología, ¿es buena la vida allá? Pues claro que sí. Se vive bien. Pero la gente se vuelve, hermano, con esa mentalidad. Padres, madres que han ido a trabajar a Estados Unidos, dejan a la mujer, dejan al marido, dejan a los hijos. Yo conozco uno, y era bien fiel ese hermano, hace muchos años, hermano. Se fue, dejó a la hermana, la dejó colgada, hasta con una deuda, porque pues, tuvo que pagar para que se lo llevaran. Se fue, abandonó a la familia y el hijo más chico lamentablemente terminó siendo homosexual. Es bien triste. Entonces son de esas situaciones en las que nosotros nos damos cuenta que la lengua caldeo babilónica trae mezclas. Entonces por eso, hermano, hay cosas que quiere cambiar Babilonia. Hay 3 cosas que quiere cambiar Babilonia. Número 1, nuestro nombre. ¿Te acuerdas que les quitó el nombre a ellos? Y nos acordamos más por Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad?, que por los nombres que tenían originalmente. El nombre nos habla acerca de identidad. Yo a mis hijos les puse nombres y a cada uno de ellos, hermano, yo les he enseñado el significado de su nombre. Le digo, esta es tu promesa, esta es tu identidad. Por ejemplo, Jaciel se llamaba Jaciel. Los ojos de Jehová están sobre su siervo para guardarlo. Entonces le digo, cada vez que te veas en un momento difícil en tu vida, acuérdate, los ojos de Jehová están sobre ti para guardarte. No hay por qué caer, no hay por qué desesperarse, no hay por qué darle la espalda a Dios. Tienes una identidad. Y entonces lo que el diablo quiere hacer es que se nos olvide nuestra identidad. Por eso la gente, hermano, que pierde su identidad habla como los demás, ¿no? Llega el hombre, ¿verdad?, de Estados Unidos, ¿verdad?, que, oh yes, how are you? Estás en México, hermano. Entonces quieres revolver, ¿no?, el inglés con el español y se oye raro, ¿no? Entonces es ahí donde dice, te quiere robar tu identidad. No, tú eres hijo de Dios, hijo del Rey, del que todo lo puede. ¿Por qué te vas a rebajar a querer ser como los demás? Dice que también les quisieron cambiar, hermano, su propósito. Dios los había elegido para ser príncipes. Dice que ellos eran príncipes. Dice que se llevó a la crema innata de Israel en ese tiempo. Por eso dice que sabían de letras, sabían de música, sabían de ciencia, de filosofía. O sea, eran tipos picudos. Entonces, les quisieron robar su propósito. Por eso yo siempre he dicho, ¿lograste una carrera, te va bien? Ok, pero recuerda, se lo dije apenas a uno de mis hijos, siempre se los digo, pero le dije, acuérdate, ¿tienes una victoria, tienes un éxito? No te infles. Es el principio o el inicio de un nuevo comienzo, porque hay más todavía que alcanzar. O sea, no te me chifles. Entonces llegaste, acuérdate, lo primero que tienes que hacer como Jairo. ¿Qué hizo Jairo? Llegó al lugar correcto. ¿Con quién? Con Jesús. Tomó la actitud correcta. ¿Cuál? Se postró. Y hizo su petición correcta. Le rogó al Señor que lo ayudara. Entonces, cuando alguien pierde, hermano, su propósito, porque llegó a cierto lugar, porque cree en esto, hay que tener mucho cuidado. ¿Tu propósito es ser salvo? Sí, pero el segundo propósito es evangelizar. ¿El propósito de la iglesia es hacer conciertos? ¿El propósito de la iglesia es hacer, hermano, congresos? No. ¿Por qué? Porque no se evangeliza. ¿Quiénes van a los conciertos y a los congresos? Puro cristiano.
Entonces por eso necesitamos que no nos quite nuestro propósito. Id y predicad el evangelio a toda criatura y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito. Por eso si abrimos una reunión familiar que no esté llena de cristianos, pues ¿qué caso tiene? No, vamos por los perdidos. Ese es el propósito. Dice que también la música. Dice que dijeron al sonar de los instrumentos, eran 6 instrumentos. Dice que al sonar de los instrumentos todos se tenían que postrar delante de ellos, de la estatua que había hecho Nabucodonosor. Y hoy en día los jóvenes oyen más música del mundo que música del Señor. Y hay una mezcla de música. Y están tarareando. Y estás en el trabajo y pones música del mundo en lugar de música del Señor. Vas en el carro y pones música del mundo en lugar de música del Señor. Acuérdate, ¿a quién le prestamos el oído? Este oído tiene que ser cuidado, tiene que ser guardado para que cuando la voz como trompeta de Dios se escuche, nosotros podamos ir. Es el llamado que esperaba, es la voz que esperaba, es la última voz que yo anhelaba escuchar en esta tierra. Entonces por eso dice que los babilonios, hermano, mezclan cosas. ¿Qué le pasó a Judá en el libro de Génesis? Dice la Biblia que se apartó de sus hermanos y se juntó con un mundano. O sea, se apartó de sus hermanos de la iglesia. ¿Por qué se apartan muchas personas de la iglesia? Porque comienzan a escuchar música del mundo, comienzan a escuchar a egipcios, comienzan a escuchar a caldeos, y entonces esto los hace que se aparten de Dios. Luego está la lengua licaónica, dice la Biblia en Hechos 14:11, que esta lengua, hermano, dice que eran hombres que cuando llegó Pablo y Bernabé a ese lugar, a Licaonia, dice la palabra de Dios que hicieron un milagro, y dice la Biblia que los veneraron, ¿verdad? Decía que uno era Marte y que otro era Mercurio, ¿verdad? Los dioses de ellos. Pero dice la Biblia, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes, ¿qué? A hombres, y han descendido a nosotros. Dile que está a tu lado, cuidado con los lobos, dile, cuidado con los lobos. Licaonia significa lobos o tierra de lobos. Y los lobos son comparados, hermano, a esos predicadores, falsos cristos, que le hablan bonito a la gente, que le endulzan el oído. Yo cuando llegué al lugar hace años, me acuerdo que el pastor me dijo, el pastor que estaba antes que yo, mira, te voy a dejar una lista con varios nombres de hermanos. Cuando tú tengas una necesidad, ve y diles que te apoyen en tu necesidad. Ellos tienen harto dinero. Entonces, como yo hacía eso antes de ser cristiano, entonces yo iba con los hombres y les rogaba, les pedía, les hablaba bonito y soltaban el varo. Aquí hay varios hermanos a quien yo les podría hablar bonito, endulzarle el oído, y mira, hermano, viviría mejor todavía. Pero la Biblia dice cuidado, porque esa es una lengua licaónica. ¿Y de qué nos habla la lengua licaónica? De la adulación. Di conmigo fuerte, adulación. Adulación. ¿Qué es la adulación? Dice, es dividir, es la palabra halak hebrea, dividir, saquear, ser suave pero falso. Te hablan bonito para que te la creas. Halagar, alisar, que resbales, caigas en sus redes. Halagar interesadamente a una persona que no merece esos elogios. Fíjate. O sea, son pura apariencia. Di conmigo fuerte, hipócrita. No voltees a ver al que está a tu lado. Dime, hipócrita. Hipócrita. O sea, esos son los aduladores. Ahora, la palabra en latín es adulatio, que significa acción y efecto de alabar en forma exagerada. Hacer o decir lo que se cree que agradará a otro. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando alguien nos chulea mucho, nos alaba mucho. No, es que usted es el mejor, hermano. No, como usted no hay otro. No, de verdad,
De todos los pastores que he conocido, usted es el mejor que yo he conocido. Ajá. No te dejes adular. Si hiciste algo bien, repito, gloria a Dios, gracias Señor, a Dios sea la gloria, pero es el inicio de un nuevo comienzo. Ahora sí voltea a ver al que está diciendo, no te chifles, mi chavo, ni te chifles, mi hija. Que lo te dices que tú eres mi princesa. Ay, es que dice que soy su princesa. Pero no te dice que no te va a incluir en su cuento, entonces pues mejor, hermano, sí, así les ha pasado a muchos. Entonces, no le creas, ¿verdad? Que luego hay unas que se cargan cada totonaco, tolteca, ¿verdad? Que dices, Dios mío, de verdad que el amor es ciego, pero de verdad ciego. Entonces, es mucho chulear, mucho alabar, mucho decir, pero fíjate lo que dice la Biblia, cuando alguien te diga eso y ya sea muy exagerado, ¿verdad? Porque te acuerdas de Pablo, dice la Biblia que cuando estaban en Éfeso, dice que iban a la oración, ¿verdad? Iban a predicar, y dice que había una muchacha con espíritu de adivinación que les decía, estos son verdaderos siervos de Dios, del Dios Altísimo, y así dice diario. Entonces el Pablo se cansó y dijo, pues ¿qué le pasa? Está enchamucada. Dice que volteó y dice que el chamuco, hermano, tuvo que salir. Entonces cuando tú te des cuenta que alguien te alaba y que te dice que no tienes errores, que no tienes defectos, aguas, porque puede ser lo que dice este proverbio. El hombre, la Biblia Martín Nieto dice, el hombre que adula a su prójimo o le habla bonito, le dice que es el mejor, le tiende un lazo, dice, a los pies. O sea, te quiere hacer caer. Y por eso dice el proverbio, ¿verdad? Antes de la caída viene ¿qué? La soberbia. O sea, te inflaron tanto que cuando menos te diste cuenta no era cierto y tu caída. Y las caídas, hermano, en alto matan. Dice que la adulación persigue el interés para recibir un beneficio o un reconocimiento. Dice que la adulación puede estorbarnos, hermano, en nuestro caminar a los cristianos, porque dejamos de cumplir el propósito de Dios. Amén. El propósito de Dios. Entonces dice Proverbios 26, versículo 28. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. O sea, cuando te estén hablando bonito, es porque te odian, quieren que te la creas para que algo malo te pase. Y las palabras aduladoras llevan ¿qué? A la ruina. Entonces dice que me odian y si no me cuido me pueden arruinar. Por eso uno tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú sabes oír a Dios, entonces Dios te dice, cuidado. ¿Te acuerdas cuando dice la Biblia que en el libro de Reyes que se iba a morir el hijo de Jeroboam? Dice la Biblia que Jeroboam fue el que dividió el reino de Israel. Dice que él se quedó con 10 tribus y al hijo de Salomón le dejó solamente Benjamín y Judá. Y dice la Escritura que Roboam fue puesto por Dios, pero dice la palabra que comenzó a levantar lugares altos. Dice la Biblia que él dijo, no, pues ahora la gente ya no va a ir a adorar a Jerusalén, entonces les voy a poner lugares altos. Puso becerros de oro, puso ídolos y los adoraban. Y dice la Biblia que puso un sacerdocio falso, hermano, una palabra falsa. Y entonces dice la Escritura que llegó al clímax su pecado. Y entonces dice que se iba a morir su hijo. Y había un profeta, el profeta que lo había declarado de parte de Dios como rey. Dice que se llamaba Ahías. Y dice que el profeta Ahías ya era ciego en ese tiempo, pero sabía escuchar la voz de Dios. Entonces dice que Jeroboam le dice a su esposa, disfrázate y ve a ver al profeta y pregúntale si nuestro hijo se va a morir o va a seguir vivo. Y entonces dice que la mujer se disfrazó, dice que llegó, pero fíjate, algo que me sorprendió en esa parte de la Escritura es que dice, y cuando oyó sus pisadas al entrar donde él estaba, o sea, hasta la manera de caminar, hermano, podía discernir. ¿Y sí o no? Cuando conoces mucho a una persona, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la iglesia del Cristo Santo de Fe, me acuerdo que yo vivía en la entrada en la parte de arriba. Entonces el pastor siempre llegaba a las 5 de la mañana porque teníamos oración a las 6. Pero él llegaba a las 5 él transcribía su Biblia todos los días y toda la Biblia la transcribía en un año y aparte la leía 4 o 3 veces, no me acuerdo. Entonces me acuerdo que siempre que llegaba, abría la oficina
Y entonces, con solo todavía era de esos que te acuerdas que se ponían las llaves aquí con unas cosas, ni sé cómo, nunca he sabido cómo se llaman, pero se la quitaba, ¿verdad? El ruido decía, ya llegó hermano Sabino. Ya llegó. Y estaba yo bien dormido, pero con el ruido decía, ya llegó hermano Sabino. O cuando yo veía que iban así con tacones pisando y que se oía que iba chuequita, ¿verdad? Dije, ahí va la Nancy. Sí, decía, ahí va la Nancy. Que tenía un pie más corto que otro, igual que yo. Entonces, ahí va la Nancy. Entonces dice que el profeta llegó la esposa de Jeroboam y dice que dijo, esposa de Jeroboam, ¿qué haces aquí? Porque Dios le había hablado antes, dijo, va a venir la esposa de Jeroboam y va a venir disfrazada para quererte engañar. Y entonces dice, ¿qué haces aquí, esposa de Jeroboam? Y dice que se la cayó, hermano. Y dijo, ¿vienes a preguntar si tu hijo va a vivir o va a morir? Pues de una vez te digo, así dice el Señor. Y dice, se va a morir. Entonces, por eso hay que saber escuchar la voz de Dios, porque muchas voces parecen bonitas, pero son el diablo mismo. ¿Qué dice el Proverbio 26? Salmo 12, versículo 2. Se mienten unos a otros, conversan con lengua ¿qué? Aduladora y corazón doble. Entonces cuidado con las alabanzas. Dile a la que está a tu lado, cuidado si te chulean de más, ¿verdad? Te quieren hacer caer, te quieren provocar. Entonces tanto, ay sí, soy muy bonito, soy muy bonita, ¿verdad? No, ya lo único que te quieren, hermano, perdón, la sinceridad es llevarte a la cama y un rato ya. No, hay que saber oír la voz de Dios. El que vaya a ser tu esposo o tu esposa para siempre debe tener un perfil que dice en el libro de 1 Samuel capítulo 16, el perfil de los solteros, y en el capítulo 24 de Génesis, el perfil de las solteras. Amén. Que hay muchachos que se escogen a la esposa como la canción, ¿no? Yo quiero una muchacha, cha, 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 que sea muy vivara, cha, 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 ¿verdad? O arroz con leche, me quiero casar con una muchacha que sepa ¿qué? Que sepa bailar, que sepa barrer. No, ahí está el perfil, para que no te equivoques y al rato no digas, ¿quién es el filtro? Tus papás. Hijo, esa muchacha no te conviene, hija, ese muchacho no te conviene. Si no obedeces a los filtros, la vas a regar para el resto de tu vida. 4, lengua de discípulo. Dice que esta lengua fortalece. Isaías 50, versículo 4. El Señor Dios me ha dado lengua de ¿qué? De discípulo, para que yo sepa que sostener con una palabra al fatigado. ¿Cuál es el propósito de tener lengua de discípulo? Sostener a quién? Al fatigado, al desanimado, al derrotado, al enfermo, al confundido. Dice, mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los ¿qué? Como los discípulos. Entonces dice la Biblia que tiene que ser despertado nuestro oído. ¿Pero cómo se despierta? Estando todas las mañanas en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este versículo? Dice que hay un maestro. ¿Cómo se llama el maestro? Dios. Y hay un discípulo que es enseñado. Por eso la importancia de la palabra, que tú conozcas la palabra. Dice que también hay un discípulo que no solamente oye, sino que pone en práctica lo aprendido y comienza a evolucionar. Entonces comienza a actuar como Dios. Por ejemplo, los discípulos de aquí, cuando oran, muchas de sus palabras en sus oraciones es como yo lo hago muchas veces. Cosas o decisiones que toman, digo, sí aprendió bien. Qué bueno, que ya sabe oír, que ya sabe leer la palabra, qué es lo que Dios quiere y sabe tomar decisiones correctas. Y entonces ya sabes que no tienes que preocuparte mucho por esa persona, solamente orarla y mantenerla ahí diciéndole, Señor, dótala de sabiduría, dótala de inteligencia. Entonces es ahí donde nosotros podemos, hermano, estar viendo que una lengua de discípulo es una lengua que obedece y que evoluciona. Y dice que también edifica, construye, consuela, da vida y da fuerza. Que tus palabras sean palabras que, hermano, traigan el consejo de Dios a la vida de los demás. Por eso decimos que nosotros no debemos condenar. No debemos condenar.
Nosotros no debemos juzgar. Y aún si cayó, hermano, por ejemplo, a mí me ha tocado ver esposas que dicen, es que cayó, hermano, y me engañó. Entonces ya cuando platicamos, pues no le daba de comer, no le planchaba la ropa, la quería tocar y lo aventaba, lo tenía ya 6 meses sin tener intimidad sexual, y le decía que no servía para nada, y entonces dices, ¿y quién tuvo la culpa, hermana? Entonces, no lo apapachamos ni consentimos lo que hizo, pero el problema no es de uno, es de dos. Entonces, ¿quieren que los ayudemos? Ok, los ayudamos. ¿Cuál es el problema? El que confiesa su pecado y se aparta de él, que dice la Biblia, Proverbios 28:13, alcanza misericordia. Pero el que esconde sus pecados, el que quiere seguir una vida de pecado, no prosperará. Entonces, por eso dice que la lengua del discípulo trae vida, trae luz, trae esperanza. Y levanta a las personas, restaura a las personas. Yo me acuerdo de un joven, 12 años tenía, y me llamaron sus papás, eso me impresionó terrible. No, hermano, fue vergonzoso para mí, pero peor para ellos. Que me lo llamaron y dijeron, es que no quiere ir a la iglesia, hermano, y no quiere buscar a Dios. Y ya me acuerdo que le dije, oye, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? Te lastimaron, no te saludan, ¿cuál es el problema? Y fíjate, hermano, fueron frías las palabras. Dice, hermano, hasta donde yo sé, el evangelio de Jesús cambia, ¿no? Transforma a las personas. Sí. Pero yo no veo que el evangelio esté transformando a mis papás porque son de lo peor. Cuando van a la iglesia ponen cara de hipócritas nada más. Hermano, pues ni cómo ayudarlos. Que decía, ¿cómo le exigen si no le han dado testimonio? Entonces, ¿qué es lo primero que piensa un hijo, un esposo, un marido? Es una hipócrita, un hipócrita. Por eso nosotros debemos saber que debemos tener lengua de discípulo. Que no, hermanos, que usted no conoce a mi esposa, es muy difícil. No, la Biblia dice que son difíciles, pero dice que hay que tratarlas como a vaso, ¿qué? Frágil. Que hay que tratarlas con amor, con apapachos, con besitos, hermano, con misericordia. Hay que consentirlas con un pastel de noninas o de azar, llevándola a comer. Ya, mira, ya si tus hijos ya están grandes, ya déjalos en la casa, hermano. ¿Para qué los quieres andar trayendo de corbata? Llévatela a dar un paseo, un café, llévatela un fin de semana, aunque sea aquí a Tlimeyay, hermano. Pero la cosa es que disfrutes a tu esposa, a tu marido, que ya tienen 20 años, 21 y todavía la mamá, ay no, pobrecitos, ¿cómo los voy a dejar? No. Es con una pizza, unos hot dogs se la sacan fácil. Pero por eso nosotros necesitamos tener lengua de discípulo. Dile que está a tu lado, trátame bonito, dile. Viejo, trátame bonito, ya párale. Mamá, trátame bonito. Que como las mamás dan lata, que se me olvidó la cebolla, vete por la cebolla, se me olvidó el epazote, vete por el epazote. Y hermano, como 5 vueltas y pues lógico, cansan a los hijos. Entonces, lengua de discípulo. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar de tal manera que podamos sonar bendición en la vida de los demás. Como dice el libro de Eclesiastés. Dice, el maestro, otras versiones dicen el predicador, se esforzó por buscar palabras correctas y entendibles para que le pudieran escuchar. En otras palabras está diciendo que no ofendía a la gente. Sí le hacía ver sus errores, sus hermanos pecados, pero con la oportunidad de arrepiéntete y busquemos a Dios juntos. Esa era, ¿verdad? Esa es la intención. Entonces, por eso necesitamos nosotros saber que hay lenguas extrañas, engañosas,
que nos pueden a nosotros lastimar nuestro oído. Y cuando menos nos demos cuenta, estamos viviendo como egipcios o como caldeos o como los de Licaonia. Pero en esta mañana yo quiero que le pidamos a Dios todos que sane nuestro oído, que restaure nuestro oído y que nos permita solamente escuchar al Espíritu Santo, para que nosotros podamos, hermano, ser certeros en todo lo que hagamos. Acuérdate, estamos viviendo los últimos tiempos. Hay una figura en el libro de Job que dice la Biblia que Satanás no lo podía tocar. No lo podía tocar. Dice la Biblia que no fue sino hasta que le mató a sus primeros animales que le pudo tocar a Job y acabar con toda su casa. Dice que primero mató a las ovejas. Las ovejas se ofrecían para hacer votos con Dios. Dice que después le mató a todos los bueyes, todas sus yuntas. Y los bueyes eran para ofrecer sacrificios por el pecado. Y luego le mató los camellos, que eran quienes llevaban, hermano, transportaban joyas, piedras preciosas, es decir, los dones del Espíritu Santo. Y dice que les mató las burras, que son animales que llevan carga pesada. Entonces ya no pudo interceder por los suyos. Entonces ya no había sangre en el altar. Y cuando el diablo ve que ya no hay sangre en el altar, es cuando dice, ahora es cuando, y me lo voy a acabar todo. Todos esos años que a mí me destruyó con sus oraciones, con sus clamores, con sus ayunos, con sus cadenas de oración, me lo voy a escabechar porque no hay sangre. No tiene comunión con Dios. No tiene tiempo de oración con Dios. ¿Te acuerdas de el Goliat? 40 días y 40 noches. Y el pueblo acá ya no estaba temeroso, estaba aterrado. Porque dice que llegaba en la mañana y en la tarde, la hora del sacrificio. Entonces cuando estaban a punto de ofrecer el sacrificio, de orar a Dios, llegaba el Goliat y ya no podían hacerlo. 40 días sin orar, ahí se vio el resultado, llenos de terror, amedrentados, sintiéndose chiquitos. Pero llegó el David, que había estado orando y había estado alabando y buscando a Dios todos esos días, y dice la Biblia que tenía una manera diferente de ver quién es ese incircunciso que osa amenazar a los escuadrones del ejército de Israel. Y dice la Biblia que agarró 5 piedras y dice que la primera piedra la lanzó. Goliat el gigante tenía un casco de bronce. Era imposible que lo pudiera matar. Porque en la película vemos que acá tiene, qué casualidad, ¿no? Acá tiene abierto y la frente. No, no es cierto. Los cascos no eran así. Estaba cubierto. Entonces lanzó la piedra a David y los judíos dicen que el milagro fue que la piedra atravesó el casco hasta llegar a su piel y lo mató, lo fulminó. ¿Pero por qué? Porque había sangre en el altar. Porque había comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, si no hay sangre en el altar, no vamos a poder evitar que Satanás entre a través de la lengua egipcia, de la lengua caldea y de la lengua de Licaonia y nos destruya. Por eso póngase de pie, amado hermano, y oremos a Dios, ¿verdad? Y no le tenga miedo a la lengua, que es muy rica en tacos. Téngale miedo solamente a las lenguas extrañas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana por tu palabra, porque cada uno de nosotros nos encontramos hoy delante de ti, con el único deseo, Señor, de poder escuchar tu voz. Dice tu palabra que David oraba y decía: mi lengua es como pluma de escribiente. Una lengua que cuando llegaba a tu presencia era poesía, Señor. Eran versos de gratitud, versos de amor, versos de reconocimiento de tu grandeza, de tu majestad, de tu poder. Y de la misma manera queremos que nos ayudes, Señor. Dios mío, hoy te pedimos que tomes nuestros oídos en tus manos.
y que los limpies de toda contaminación egipcia, caldea, licaónica. Limpia nuestros oídos, Señor, de toda palabrería mundana, inmunda, Señor, que nos ha tratado de convencer que no importan las mezclas, que no hay ninguna pérdida, que no hay ningún peligro si mezclamos lo santo con lo profano. Te pedimos en el nombre de Jesús que intervenga, Señor, en esta mañana. Interven en nuestras vidas, amado Salvador. Limpia mi oído. Dile, hermano, que sea un clamor. Dile, limpia mi oído, Señor. Déjame ser un buen mayordomo de lo que entra, Señor, a través de mi oído. Déjame, Señor, prestarle mi oído a la sabiduría y a la inteligencia. Deja prestarle mi oído a la santidad y a la verdad, oh Dios. Déjame prestarle mi oído a la rectitud que solamente se encuentra en tu presencia. Ayúdame, Espíritu Santo, te lo ruego en esta mañana, Dios mío. Y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame, como dice tu palabra en Romanos, que no tenga mayor alto concepto de mí del que deba tener, sino que tenga el concepto, Señor, de que soy tu hijo, y que si por alguna razón tú me honras, Señor, tú me levantas en medio de otros. Es pura misericordia, pura gracia, Señor, para mi vida, porque has visto mi corazón y la disposición de él para creerte, para buscarte, para alcanzar cada una de tus promesas. Por eso, Señor, ayúdame, Dios mío. No me dejes caer en la adulación. No me dejes caer en las mentiras de Egipto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdame, Señor. No quiero mezclar lo santo con lo profano. No quiero que me roben mi identidad. Yo quiero, Señor, yo quiero ser como Cristo, tu Hijo. Por eso hoy vengo delante de ti, mi amado Salvador. Hoy me humillo delante de tu presencia y te pido, Dios, que tú obres, que tú intervengas, que restaures mi oído, Señor, para poder escuchar tu voz, y que aquel día glorioso escuche el sonido de la trompeta de Dios para poder partir delante de tu presencia. Te doy la gloria y la honra y declaro que en Cristo Jesús somos más que vencedores, Señor. Gracias te damos con todo nuestro corazón. Cuídese.